Ya, ahí lo que yo sugiero es que no se... Si es un artículo de revisión, que no sea en este caso muy abierto con respecto a los temas o en el sentido de expandirse, ¿no? Con respecto a lo que es la identificación de los tipos de contaminantes en gases, dice, en suelos, en acuoso, que sea más específico. Estamos pensando, profesora, hacerlo solo en agua, ya que hemos encontrado mayor información en esa Claro, área, y también centrarnos en lo que es la contaminación por aguas residuales de, de zonas urbanas. ya, Zonas entonces pues urbanas sería y... básicamente, Desi me está hablando, creo, ¿no? Sí. Sí, profesora. Ya, o sea, que delimitarnos un poco. Si bien es identificar en este caso, ya que el tratamiento para lo que es contaminantes en aguas, sería de dónde provienen esas aguas residuales de ese tipo, ¿no? Si son urbanas, si son básicamente industriales, ¿no? Ya, ahora, la idea es eso, no hay que abarcar mucho porque va a ser muy complejo, básicamente, incluso cuando hablamos de la metodología, ¿ya? Entonces va a ser muy, muy complicado. A ver, con respecto al equipo 2, entonces ustedes me dicen, ya para ir cerrando el equipo 1, ustedes van a hacer cambio acá con respecto al título, lo van a alinear más a la parte de lo que es Sí, agua y un específico, un tipo de aguas de proveniencia, ¿de dónde proviene? ¿No? Ese sería uno. sí. Eh, ¿Cuántos artículos más o menos en este momento ya tiene, han identificado? Hemos identificado 4 hasta el momento, pero estamos buscando más. Sí, que es del 2016 a 2021, ¿ya? Bien, después voy Ya, a profesora. compartir información también que he colocado en el SAM web. A ver, con Sí. respecto al equipo 2, alguien que pueda, por Sí, favor. ingeniero. Sí, a ver, equipo 2 en residuos sólidos como forma potencial para obtener energía. Como forma potencial para obtener energía. Más que nada queríamos abarcar métodos como la pirólisis, también las formas de combustión que podrían ser una alternativa para poder obtener energía de los residuos sólidos. También, por ejemplo, con microorganismos que puedan a través de una digestión anaeróbica poder generar energía a partir de estos tipos de residuos sólidos. Ya, sí, en ese caso aquí en el Perú también se aplica en la empresa Petramax. Se trabaja lo que es obtención de energía a partir de lo que es tanto la descomposición y también a procesos de lo que es altas temperaturas como la pirólisis. Yeah. Ahora, de información, ¿cuánto han podido recopilar? ¿Qué dificultades han Sí, tenido? en el caso de los papers que hemos obtenido, hemos encontrado algunos, bueno, la mayoría, por así decirlo, más del 70% estaban enfocados a procesos como la pirólisis, etcétera, que le mencioné que son los métodos más comunes, aunque son costosos, para poder realizar. Sin embargo, todavía estamos por encontrar aún otros tipos de alternativas que puedan ayudarnos a tener un métodos económicos también para poder generar energía, que sí que existen, pero son un poco más escasos de encontrar. Ya, hay que ver, si bien lo vamos a alinear en la parte de la química, acuérdate que tenemos que alinearlo. En el caso de los residuos sólidos, no sé qué tipo de artículos has conseguido con respecto a la parte cuantitativa, porque nosotros cuando, en el caso de residuos sólidos, hacemos una determinación de su capacidad calorífica, ¿no? Con respecto a ciertos materiales que son considerados como residuos sólidos, por ejemplo, lo que es la capacidad calorífica del papel, la capacidad calorífica del plástico, para saber cuánto básicamente de energía podrían provenir a partir de los kilogramos o toneladas que se puedan considerar, ¿no? En la obtención de energía. Entonces, revisen bien esos artículos, ¿no? Que han considerado, que están filtrando, para poder direccionar a la parte de química. Ojo, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ajá, si hay información de su capacidad calorífica, por ejemplo, de estos residuos sólidos, o de dónde provienen esos residuos sólidos, si han conseguido esa información, ¿ya? Bien.
Vamos a pasar al equipo 3 y después voy a compartir un artículo de revisión para que más o menos ustedes tengan en cuenta cómo vamos a trabajar. Ya. Ingeniera, Equipo disculpe, 3, dime. ya tengo los temas de los otros dos grupos restantes. En un momento se le reenvío para que también le pueda brindar alguna acotación. Ya, listo, muy bien. Gracias, Carlos. Equipo 3, Sí, profesora. bioremediación de suelos contaminados por metales pesados con mercurio provenientes del sector minero. Ya, esto ya está más delimitado. Bioremediación. Con la información que ustedes han estado encontrando respecto a lo que es su tema, tentativa de tema, ¿alguna dificultad? No, estuvimos buscando en paper de eso y sí hemos encontrado, bueno, y lo único que nos faltaría sería seleccionar lo más relevante, pero vamos a estar buscando. Sí, porque creo que ya está bien delimitado la información aquí. ¿Ya? Bioremediación de suelos contaminados, metales mercurio provenientes del minero. Ya, sí, creo que sí. Profesora, en esa parte de por metales pesados, eh, nosotros nos vamos a basar en el mercurio. Y el título sería así Ya, o o podría ser cambiado, claro, si ustedes ya ahí podría ser bioremediación de suelos contaminados por mercurio provenientes del sector minero. ya, profesora. Listo. Lo que sí hay que filtrar bien ahí en el equipo 3 es la técnica de bioremediación. Tratemos de identificar bien cuáles son las consideraciones de bioremediación, ¿ya? Basarnos en eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, según lo que hemos investigado, dicen que se pueden hacer con plantas o un tipo de hongos así. Y me imagino que lo vamos a trabajar de manera general, ¿no? O nos tenemos que especificar en algo, o sea, ya sea en plantas o No, hongos. lo que pasa es que si bien la bioremediación consiste en la incorporación de algunos microorganismos para darle potenciabilidad, ¿no? Hay otros que básicamente pueden ser que, aparte de los microorganismos, que el suelo, es el suelo, ¿no? El suelo Sí, es, profesora. sí, el suelo, ya. Si es en algunos casos incorporan lo que son microorganismos, bacterias para dar características específicas y formación de pilas de ese tipo, pero a veces también incorporan lo que son plantas. Entonces, hay que identificar bien cuántos están solamente trabajando con incorporación de microorganismos y cómo ha sido el comportamiento, ¿no? De lo que es la remoción, en este caso de mercurio, y cuántos, por ejemplo, han incorporado, aparte de microorganismos, capaz alguna especie, ¿no? ¿Sí? Para hacer sinergia. Así Eso, como, eso quiero que lo tengan en claro. Ajá. así como un tipo de comparación con las plantas o con microorganismos, algo así. Eso sería ya cuando tú des las conclusiones. Ya, yo voy a explicar más o menos el trabajo, vamos a direccionar el artículo de revisión, cuando termine de más o menos sugerir algunas cositas a cada equipo. Pero quiero que lo tengan bien claro. Sí. ¿Sí? El tema de mi grupo no está proyectado en la pantalla. Podría Sí, decirlo mediante aquí. sí, O sí, sea, pero terminando, primero termino en este caso al equipo 5, que sí nos mandó tiempo, y después ya los equipos que faltan, ¿ya? A ver, para terminar con el equipo 3, lo que yo sí bien estoy quedando es que en la parte de las conclusiones, cuando estemos, tienen que identificar bien claro la bioremediación, van a encontrar capaz incursionando lo que son microorganismos en el suelo, básicamente, otro es capaz adicionando algunas especies, ¿no? De plantas, ¿no? De ese tipo. Cuando demos las conclusiones, tenemos que tener bien claro cuántos han aportado, cómo ha sido la bioremediación, ¿no? Qué porcentaje capaz ha incorporado aparte de microorganismos, especies, o solamente se basó en especies, nada más. Eso tenemos que tenerlo en claro, ¿ya? En este momento. Ahora, con respecto al equipo 5, el equipo 5, por favor. Linares, Bobadilla, Arias. Sí, ¿Está? profesor. Sí, profesor.
A ver, métodos biológicos para la remediación de suelos afectados por el sector agropecuario. A ver, háblame un poquito sobre tu propuesta de tema. Bueno, exactamente hemos tratado de... todavía los métodos no lo tenemos claro qué método vamos a aplicar, pero el sector más o menos hemos estado buscando información y hemos querido abarcar lo que es la parte de lo que es la contaminación de parte del vacuno y también de los suelos agrícolas por los plaguicidas. Entonces, hemos encontrado más información respecto a lo que es agrícola, pero en general queríamos abarcar todo lo que es el sector agropecuario. Ya, porque acá me habla, sí, la idea es que alguien me explique de los métodos biológicos, ¿no? Porque si bien es capaz direccionado, como tú mencionas, a los pesticidas, al uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas, entre otros, entonces están hablando de métodos biológicos, operación de ciertas especies, regulación de capas de algunas. Entonces ahí hay que tener técnica, a veces los menciona como técnicas no convencionales. Pueden ser también que encuentren. No sé si han encontrado como métodos biológicos. O sea, ya han encontrado información en el caso de métodos biológicos cuando han ustedes incorporado ese término. Bueno, profesora, ahí falta especificar porque dentro de ese grupo de métodos biológicos se encuentra la fitorremediación, la biorremediación y entre otros. Entonces creo que queríamos abarcar también la biorremediación por esa parte. O la Ya, porque, pues, fitorremediación. claro, porque a veces tú lo encuentras, como te decía, en técnicas no convencionales. Sería bien que identifiquen qué tipo de métodos van a utilizar, ¿ya? Porque ya tenemos que ir avanzando, ¿ya? Entonces, sí, sería capaz, ustedes me están diciendo que vendría a ser biorremediación o podría ser técnicas no convencionales para la remediación de suelos afectados por el sector agropecuario. Ya, ahora, el sector agropecuario, ahí tenemos que identificar en este caso también cuáles son los compuestos químicos más representativos, ¿no? Porque es amplio. Sí, sí, se me está entendiendo. Entonces aquí tenemos que tener bien claro cuáles son, si van a seguir con ese término, cuáles son los métodos biológicos. Si no es así, si van a hablar de biorremediación, ¿no? También igual que en el caso que el equipo 3, identificar bien la biorremediación si solamente consistió en incorporación de microorganismos o aparte de especies, no ese tipo, identificarlas bien. O lo otro capaz más amplio sería técnicas no convencionales, pero eso ya mucho más amplio. Y lo que queremos es capaz que no sea más específico. ¿Ya? Entonces, profesora, especificar ambas partes, es decir, un elemento también contaminante representativo del sector agrícola. Ambas partes. Podría ser, por ejemplo, el más representativo, un herbicida en específico, ¿no? Podría ser un pesticida en específico, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, uno de los alimentos que tienen mayor cantidad de pesticidas que añaden, ¿no? Son en este caso, en la casa de la fruta, la piña, por ejemplo, ¿no? Es lo que uno más utiliza. Hay una información también que ha salido con respecto en julio, en septiembre del año pasado, que hizo, esto fue de ciertos alimentos que encontraron, ciertos herbicidas que escapaban, por ejemplo, de la normativa, ¿no? Con respecto a los alimentos. Entonces, sería interesante que lo delimites, porque es muy amplio, ¿ya? Muy amplio. Claro. Perfecto. Sí, ok. Entonces, Muchas gracias, profesora. es más representativo y lo jalas y capaz ahí, si vas a seguir con métodos biológicos, quiero que me definas bien qué son los métodos biológicos y en qué consisten, qué tipos de técnicas has encontrado de métodos biológicos. ¿Ya? Bien, Sí. a ver. Pasamos ahora sí, estarían los 5 equipos, pasamos al equipo que falta. Ya me lo enviaste, Carlos, ¿no? ¿Me dices? Sí, ingeniera, es el último mensaje que le envié. Ya, ya. Miss, ¿me escucha? Sí. Miss, disculpe, el grupo 6, supongo. No, es que como recién me ha enviado, bueno, recién le han mandado a ustedes, creo que los temas, el 4 y Sí. el 6 no estaban, ¿no? Ah, sí, sí, Miss, yo soy del grupo 6, Miss. Sí, voy a ir en orden, primero al Ah, ya. equipo 4, Ok, gracias, Miss, disculpa. voy al equipo 6. Ya.
En el caso del equipo 4 es recuperación de suelos degradados. Ah, ya. Recuperación de suelos degradados por contaminación. Ya, ahí también es un poquito amplio, ¿ya? El equipo 4 sería recuperación de suelos contaminados por qué tipo de metales. Identifica los más representativos y si no encuentra mucha información con los más representativos, capaz ya ahí sí metales pesados, ya bueno, en los valles. A ver, ¿quién me puede explicar un Sí. poquito del equipo? Bueno, básicamente busqué papers con respecto al tema en las cuales en cierto modo en algunas concesiones mineras se enfocan en ese rubro, pues, ¿no? Y básicamente quería tocar este tema por el tema del compostaje, pues, ¿no? Que se puede hacer una remediación, pues, ¿no? Mediante el compost, que es a largo plazo, es ecoamigable y costo amigable también. Pero Ya. Ahí, mira, ahí lo que yo estaba objetando era por el término los valles. Valles y suelos, recuperación de suelos degradados. Se refiere solamente a recuperación de suelos, nada más. Recuperación de suelos por contaminación de metales pesados mediante compost. O bueno, ahí cambiamos en la terminología. Yo que quería saber era por qué valles. ¿Has encontrado bastante información con respecto a la recuperación de suelos? Sí, en los valles del río Mantaro, Mantaro y Yene. Ya, hay que tener en cuenta que son papers, ¿ah? No son tesis. Sí, son papers. Ya, listo. Si tienes de esa información, ya, porque ahí cuando vamos a hablar un poco en la introducción, vamos a hablar un poco de las características de los valles, de ese tipo, tienes que apoyarte en esa información un poco. Y, ingeniero, una consulta. Este tema el tema que hemos propuesto, bueno, mi grupo y yo, es algo tentativo, bueno, pero podríamos modificarlo, o sea, cambiar, pero sí enfocarnos en el tema con respecto a la recuperación mediante el compostaje. No, lo que pasa es que, si bien ustedes me están mandando esta información, no tiene que sufrir, o sea, se va a sufrir cambios en la forma de presentación del tema, sí, va a sufrir cambios, ¿no? En algunos más drásticos que otros, pero no es que yo cambie o sea, en el caso tuyo te mande, por ejemplo, a hacer el trabajo del equipo 2, ¿no? Residuos sólidos, ¿no? O nanopartículas, no. No, o sea, ya no tenemos que salir mucho de la esencia, ¿me entiendes? El título como tal puede sufrir cambios, pero sí para que tú vayas avanzando, porque ya vamos a tener los entregables, en el caso tuyo va direccionado a suelos, contaminación de metales pesados, y la técnica básicamente, o en este caso la forma de recuperación es mediante compost. Eso es lo que yo saco la esencia. Y de ahí podemos jugar Sí, con... sí. ¿Ya? Eso es bien. Sí, Ahora ok. pasamos al equipo... el equipo 6, ¿no? Muy, 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 muy amplio. Salud, cambio climático y sostenibilidad. Sí, mis disculpe, lo que pasa es que estábamos entre dos temas y como es más para el tema químico, hemos decidido mejor hacer otro, que es más, hemos adecuado más los datos ahí que hemos buscado, que se trata métodos de potabilización, que es más que se trata más a la química, porque salud, cambio climático, es un tema muy amplio. Claro, hay tema para abordar, pero es muy amplio. No sé Entonces, si, por el chat, por favor, ahorita. sí, sí, sería métodos de potabilización, no mames. Método de potabilización así solo no puede ir. No, métodos de protección de agua accesible para zonas vulnerables. Algo así hemos estado adecuando el título. ¿Puede ser Miss? ¿Está bien? A ver, ¿qué pasa con el equipo 6? Acá, sí, justo. Sí, sí, yo. Ajá, justo yo soy del equipo 6, Miss. No, claro, sí, pero no tenemos una respuesta ya consolidada, o sea, como que No, te sí, estamos... ese título va a quedar Miss. Eh, métodos de protección de agua accesible para zonas vulnerables, Miss. A ver, mándamelo por el chat para aquí cambiar esta información. Ya, ok, Miss.
Ya, vamos a ir explicando mientras que su compañero va enviando la información. Con respecto, yo he Miss, subido... ya está, ya, Miss. ¿Ya está? Sí, Miss, en el chat lo he puesto. Chat, ya. Métodos de... ya. Potabilización es Miss, por si acaso. A ver, vamos a leer un ratito, ya. Voy a poner- de agua accesible para zonas vulnerables. Ya, bueno, voy a sufrir, a ver, métodos de potabilización. Ya, a ver, mencióname algunos que has encontrado. A ver, el equipo 6. A ver, chicos del equipo 6, ¿cuánta información han recopilado sobre el tema? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Miss? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, perdón, estaba hablando, sí, con el micro apagado. Miss, lo que pasa es que nos hemos basado, por ejemplo, en un trabajo que hemos ido a la Universidad de la Uni. Hemos aplicado, primero fuimos caso de filtración, cómo así lo ha filtrado, luego lo han pasado a varios campos. De ahí nos hemos basado, Miss. Y como se trata de la química, hemos tratado de adecuarlo acá. Y como era de la zona de independencia, de donde estaba la Uni, mejorando esa zona vulnerable, ¿no? De la parte de arriba. De eso hemos tratado, queremos hacerlo en nuestra... y vamos a recuperar de las tesis de las páginas, ¿no, Miss? Para poderlo Ya, adecuar. a ver, si yo más o menos el de la uni, ese es filtrar, ¿a eso te refieres? Claro, de ahí nos estamos basando, Miss. Y queremos ver sus gráficas, todo. Lo que pasa es que los métodos de potabilización, hay que tener cuidado con lo que es, si tú quieres incorporar lo que son métodos de potabilización, ¿no? Métodos de potabilización, y qué es considerado potabilización en agua. La potabilización es para el consumo, básicamente. Entonces, por eso le decía, ¿cuánta información han encontrado con respecto a los artículos, respecto a los temas que están proponiendo? Eso, si bien hoy día yo pedí el tema, quería saber su realidad, ¿no? ¿Cuánto habían encontrado de información? Profesora, Sí. con respecto al tema de mi grupo, enfocándonos en sí en el aspecto de recuperación mediante el compost y el otro puntos que vendrían a ser o suelos contaminados, podríamos cambiar el título con respecto a recuperación de suelos contaminados mediante el compostaje, porque cabe resaltar que si voy a hacer tal revisión bibliográfica, tengo que aplicar el tema de inclusión y exclusión con respecto a los papers y con las palabras claves, bueno, y así, bueno, tendría mucha información con respecto a ese título que abarca gran parte. Ya, la idea era eso, no sé, si bien ustedes tenían que tener una propuesta, era descargar cuánta información con palabras claves de esa manera, ¿no? Sí, Em, en todo caso podría cambiarlo ahí mismo para no poder tener problemas más adelante. claro, la idea no es tener, claro, la idea es que más adelante vamos avanzando y, profesora, no hay del tema, solamente tengo 15, porque si bien, ahorita voy a explicar, ¿ya? A ver, voy a salir de esta información y voy a explicar, creo, mejor, para que lo tengan en claro. Cuán importante era que ustedes ya tengan identificado a lo menos el tema, que si bien va a sufrir un poco de cambios, pero no en su esencia. Yo he colocado una semana. Ya, en la semana 4 he colocado ahí el tema que hemos hecho hoy día, gravimetría, y lo que es el texto del artículo. No sé si se observa. ¿Se observa ahí el PDF? Sí, ingeniera. Ya, bien. Entonces, en este caso, si bien un artículo de revisión puede tener entre 9, 13 páginas, más o menos de ese tipo,
es una revisión de literatura, ¿no? Como tal que entra a tallar con respecto a las palabras, los términos claves. Entonces, ahora, a diferencia del siglo anterior, ya no les voy a pedir marco teórico, que bien estaba enlazado más a una monografía, ¿no? De una estructura específicamente. Ahora nos están pidiendo, pues en el caso de ustedes, nos están pidiendo un trabajo de investigación alineado, ¿no? A la parte de lo que es la química. De preferencia algo que capaz los chicos puedan a futuro pues implementar en su tesis, de ese tipo, ¿no? Saliendo de esta situación que estamos pasando en la actualidad. Entonces, por eso eran los artículos de revisión. Pero sí, ahora sí, direccionarnos con un artículo de revisión, porque ustedes me dicen, según el plan de estudios, he estado revisando también y he llevado metodología de la investigación. Entonces, aquí en los artículos de revisión, nosotros en este caso tenemos un abstract, ¿no? Como un resumen, el resumen básicamente de lo que es la investigación que se está realizando. Entonces, a mí voy a explicar un poco lo que es, se encuentra respecto a los puntos, ¿no? El resumen, abstract en inglés, introducción, materiales y métodos. Aquí ahora es la esencia que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Materiales y métodos. Entonces, ustedes, si bien tenían una propuesta tentativa del tema, la idea era que buscaran información en una base de datos. Yo les pedí que sean scopus, ¿no? Por ahí podríamos ampliar un poco más, sí, podríamos ampliarlo en la base de datos que puedan extraer los papers, pero sí, ahora tenemos que identificarlo bien en materiales y métodos. Ojo, tenemos que identificar bien en materiales y métodos, ¿ya? Entonces, ¿qué base de datos estamos utilizando? ¿Qué palabras claves hemos colocado para generar esa información? Ahora, esos materiales y métodos, si bien aquí hay una imagen, no sé si observan en la página 427, ¿se observa ahí? ¿No? Observa que con respecto es como un diagrama de, ¿no? Diagrama de flujo, un diagrama de proceso, ¿no? Un diagrama de proceso de ese tipo, donde se ve cómo se ha encontrado inicialmente. Para este caso, por ejemplo, de este artículo de revisión, inicialmente se encontraron 103, por ejemplo, ¿no? Y ahí encontraron básicamente los duplicados, comenzaron a identificar los duplicados, eliminaron esa cantidad de duplicados y solamente comenzaron a trabajar con otra base de datos de los artículos, ¿no? Que básicamente quedaron entre 60. De ahí a cuántos han incorporado al estudio, ¿no? Porque cómo hacen ese filtrado, básicamente, si bien esto es lo que arroja inicialmente en la base de datos, después yo comienzo a discriminar en el sentido de capaz considerar los años, por ejemplo, de publicación. Yo les pedí de que sean de 2016 para adelante, ¿no? Al 2021. Y de ahí se va haciendo más pequeño la población, en este caso, de los artículos que yo tengo que considerar. Ahora, yo no puedo considerar artículos que sean de revisión. No, tienen que ser artículos que básicamente haya habido la parte experimental o la parte de los que son cálculos cuantitativos, básicamente, ¿no? Eso, esto en el equipo 2 creo que les mencionaba que tenían que capaz tener información un poco de la capacidad calorífica, ¿no? De datos, de cantidades, de poder manipular, ¿ya? Entonces, de esta manera también ustedes tienen que hacer como un diagrama básicamente de bloques, ¿no? Un diagrama básicamente de ese tipo que donde plasme la forma de la metodología que ustedes han identificado para la cantidad de artículos que van a contribuir a su artículo de revisión. Ojo, que dentro del filtrado también tienen que leer el abstract, ¿no? Si yo bien al último me quedé con 36, yo tengo que revisar, bien puedo haber revisado ahí el abstract, ¿no? O capaz si hay una población más de artículos, no sé, 50, 60, de ahí tengo que revisar de esos 60 capaz rápidamente el abstract, ¿no? Porque no todos van a contribuir a mi artículo de revisión, solamente van a contribuir los que están relacionados. ¿Sí? ¿No? Pues si yo quiero hablar de contaminación lumínica y sus efectos en la salud, yo no puedo hablar capaz, en el caso considerar si es un artículo de revisión, no puedo hablar con respecto capaz a direccionados a los efectos de la migración de los animales, de ese tipo, ¿no? Tiene que estar todo relacionado a los efectos de la salud de la población, de ese tipo. Entonces, tengo que tenerlo bien claro y como tal tengo que leer el abstract, ¿no? El resumen, básicamente, ¿ya? Y una vez con ellos ya considero, pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser 30, ¿no? Cuanto más va a enriquecer básicamente tu artículo de revisión, ¿ya? Entonces, después, en este caso, como ha sido enfocado a un compuesto químico, como es el formaldehído, en el caso de nosotros vamos a variar un poquito, ¿ya?
La esencia sí va a quedar, ¿no? En los autores, el año, la ciudad, ¿no? El estudio, la población de estudio, ¿no? Pero hay cosas que vamos a adicionar en el caso de la química, por ejemplo. ¿Ya? Eso dependerá mucho del caso de ustedes, por eso quiero ver los avances. Si yo no veo que ustedes están avanzando, yo no les quiero delimitar como el ciclo anterior en el sentido que yo les puse el tema, ¿no? Si ustedes prefieren de esa manera, bueno, yo les doy el tema. Pero la idea era que si a mí me gusta un tema, yo sé que me va a gustar pues investigar, leer, ¿no? Y todo, no me voy a ver tan obligado a este tema, ¿no? Es igual que a mí, pues, no sé, yo particularmente con respecto a capaz algo de derecho, de ese tipo, no soy mucho, por ejemplo, ¿no? Si me mandan un trabajo, lo hago, pero no es que me dé una iniciativa así. Entonces, por eso la idea era darle libertad a ustedes para que poder plantear el tema como equipo, ¿no? O sea, la idea es que ustedes solitos, pues, motivados por lo que les gusta, capaz de investigar, incorporen, ¿ya? Y después, en el caso de las conclusiones, ahí capaz de direccionar un poco como le mencionaba, al final las conclusiones, el artículo de revisión, si bien es una recopilación de artículos que se han generado, que uno puede analizar la metodología, capaz el aporte de algunos países, qué país ha sido de mayor proporción, por ejemplo, si hay un estudio con respecto a formaldehído, cuál de ellos, qué país ha sido el que ha aportado mayor, en qué ha consistido básicamente su estrategia para disminuir los efectos en la salud ocupacional de los trabajadores. En caso igual ustedes, ¿no? Tienen que darlo en las conclusiones, ¿ya? Entonces, eso básicamente por eso le direccionaba a uno de los equipos, le estaba diciendo, ustedes tienen que identificar bien si va a ser bioremediación de qué tipo, o sea, tienen que tener bien identificado un Excel interno que ustedes tengan capaz, cuántos solamente están trabajando con microorganismos, otros capaz han utilizado microorganismos y otras sustancias químicas, o puede ser incorporación de plantas, no lo sé. Entonces, eso tienen que identificarlo bien claro, y eso especifica en la metodología que han aplicado, las técnicas que han aplicado en esos trabajos de investigación. Entonces, eso lo estoy dando a ustedes de referencia, ¿ya? Eso es referencia, básicamente, para la parte metodológica. Entonces, necesitamos, ¿ya? No les voy a, porque necesito filtrar también con respecto al título, porque si yo copio tal cual este título y lo coloco, por ejemplo, en Scopus, lo coloco, no sé, en otra, no puede haber una réplica tal cual, tiene que haber un cambio, ¿no? La idea es que eso ustedes también, ¿no? Tienen que ir aprendiendo a direccionar su investigación, ¿ya? Entonces vamos a dejarle, mira Carlos, no hay que complicarnos mucho. Entonces, en el caso de Carlos, me va a hacer en este caso el apoyo hasta el día de hoy, ya hasta las 10 de la noche. Lo que envíe Carlos hasta las 10 de la noche voy a considerar, ¿ya? Carlos, si no te envían los equipos, no insistas, así de simple. Trabajo con los que hay y el resto, pues, lastimosamente, no le podemos imaginarnos la nota, ¿no? Entonces, ahí por favor te apoyo solamente transmitiendo de los equipos que te envíen hasta las 10 de la noche. En el caso, por ejemplo, de algunos que he hecho cambios muy esenciales, pequeñísimos, ¿ya? Hacen ese cambio de todas maneras, por favor, ¿ya? Hacen ese cambio. Por ahí creo que fue el equipo... fue el equipo 3, ¿no? Sí. ¿El equipo 3 está? Castro, Rosales, sí, ¿no? 3, ¿no? Y por ahí el término del mercurio por metales pesados, ¿no? Después, en el caso del equipo 1 sí ya quedamos, que tienen que delimitarlo. En el caso del equipo 2 quiero que vean si hay capacidades caloríficas y poder direccionar capaz, vean rápidamente cuántos artículos filtrando así con el término, palabras claves, cuántos hay, y poder direccionar a una tentativa del título. ¿Ya? El título todavía puede cambiar un poco, ¿no? Pero la esencia, el tema tal cual, no es que un equipo pase de nanopartículas a, no sé, potabilización, de ese tipo, no. Es una técnica, sí, pero no la esencia en este caso que está relacionado a eliminación de contaminantes en medios, o sea, acuosos, gases que han considerado ellos, ¿ya? Entonces, necesitamos resultados
A las 10 de la noche, Carlos, por favor, a ver, me envías si lo tienes antes, bien, ¿ya? Traten de colaborar todos, por favor, y solamente los que te envían, nada más. Ingeniera, entonces a las 10, bueno, hasta las 10 le envío la relación de los temas ya fijos que van a tener los grupos con las especificaciones que usted ha mencionado y si tienen las herramientas necesarias para poder trabajarlo. Exactamente, tienen que ya tener en cuenta eso, tienen que proyectarse a eso. Ahora, que dentro de la formulación del título, del artículo de revisión, puede cambiar, pero la esencia del tema ya no. El tema no. El título puede cambiar ligeramente, ya, vamos a cambiar, pero el tema no. Entonces, eso hasta las 10, por favor, me envías, Carlos. ¿Qué más? El cronograma de lo que van a ir entregando, el cronograma de lo que van a ir entregando, yo lo voy a colocar en la noche. ¿Ya? A las 10 de la noche voy a colocar un cronograma. Necesito que vayan, vayan ya generando los avances, ¿ya? Para que lo vayan articulando. Entonces, si hubiera alguna dificultad, ya el primer entregable no va a ser la próxima semana definitivamente, lo que sí les voy a preguntar, capaz, igual que el ciclo anterior les dije, a ver chicos, vamos al Padlet, ¿sí? Así voy a hacer la próxima semana. Vamos a ir al Padlet y le voy a pedir a cada integrante de cada equipo que me considere qué artículo de revisión, perdón, artículo que ha conseguido para contribuir a su artículo de revisión, ¿ya? Eso sí. La siguiente semana, ya para ir adelantando un poco en función de mi cronograma que estoy planteando, la siguiente semana, o sea, estaríamos hablando del el 11 de febrero, ahí sí les voy a pedir un entregable. ¿Ya? Eso lo voy a colocar hoy día en la noche. Y te lo reenvío, Carlos, por WhatsApp. Miss, entonces, la próxima semana cada alumno tendría que seleccionar aproximadamente 2 artículos o 2 Sí, papers. más o menos. Sí, asegúrense con 2, ¿ya? Asegúrense con 2. Porque si bien capaz le puedo pedir 1, pero yo me acuerdo que el ciclo pasado le pedí 2. Ajá, para el pattern, para su nota individual, ¿no? Ujú. No va a haber un entregable así en físico, que, o sea, como un PDF, un Word que me van a enviar, no como tarea, no. Lo que sí va a haber eso es la siguiente semana, pero por eso te voy a enviar en la noche un cronograma, ya, de los entregables. Ujú. ¿Ya? De requerimientos. Ya, gracias, Miss. Ya, listo, Disculpe, entonces. Dígame. dijo para buscar la información solo la base de datos de Scopus, ¿no? O... Ya. Ahí también, miren, yo dije base de datos de Scopus para que la metodología, cuando ustedes puedan mencionar la base de datos y explicando la metodología, no sea muy compleja. Pero si ustedes han visto que está muy delimitada la información, la base de datos de Scopus, pueden considerar otras, ¿ah? Otras bases de datos. Pero sí lo van a tener que especificar en la metodología que estamos, que vamos a incorporar en el artículo de revisión, ¿no? Gracias, profesora. Ya, listo. ¿Alguna consulta más, chicos? Sí, profesora. Este trabajo se va a presentar y se va a exponer el fin de ciclo. Sí lo tenemos, pero no va a ser exactamente la última semana, pues, abril no va a ser antes. Va a ser en marzo más o menos. Ujú. Ya, sí, eso era todo, ingeniero. Gracias. Listo. Bien, chicos, entonces, aquí nos quedamos, ¿ya? Colaboren, por favor, ahí. Tenemos pendiente el tema que van a enviar hasta las 10 de la noche. Tenemos pendiente la tarea, por favor. Solamente lo sube un integrante del equipo, ya, en PDF, básicamente. Bien, nos encontramos entonces la próxima semana, chicos. Cuídense. Muchas gracias, Gracias. ingeniera. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Cuídense.